FM 89.1, Radio Universidad. Ayer decíamos que, o recordábamos, mejor dicho, ¿no?, los 11 años del matrimonio igualitario, y yo decía que en algún punto, a ver, es una deformación profesional, si se quiere, ¿no?, que esa ley había sido una suerte de mojón, ¿no?, así, de quiebre, de bisagra, porque a partir de ahí empezaron a suceder algunas cuestiones que la verdad festejamos siempre desde aquí, y por supuesto, al mismo tiempo, sabemos que falta un montón, ¿no? Pero desde ese día, ¿no?, se iniciaron algunos procesos que, por ejemplo, terminó hace no mucho tiempo atrás, ¿no?, en el cupo trans, por ejemplo, ¿no? También yo pongo dentro de ese quiebre, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que se inicia ahí, digo, a ver, sí, todo parte esto... del movimiento, No, ¿no? claro, todo esto es producto de luchas que vienen de antes, ¿eh? Digo, en cuanto al Congreso, no en cuanto al Estado, a eso me refiero. Todo eso es motivado por un montón de... Hay leyes que son como de apertura mental hacia otras cosas, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que pasó con el matrimonio igualitario. Exactamente. Lo que quiero decir es que son luchas que vienen del pueblo, que interpelan al poder. Digo, a eso me refería como quiebre. Bueno, a partir de eso empezaron a suceder algunas cuestiones, y ahora, hoy, en el día de hoy, empieza otra. Me parece que también va a ser así como una suerte de quiebre. En este caso no es legislativo, no es una cuestión que tenga que ver con una ley, pero sí es un encuentro, el primer encuentro federal de educación travesti trans, ¿no?, que se va a estar desarrollando en el día, arrancó ayer, se está desarrollando en el día de hoy y también sigue mañana, ¿no? Es un encuentro que se está dando en el espacio Mocha Celis, ¿no?, un espacio de encuentro para docentes y estudiantes travestis, trans y no binarias. La verdad, una excelente noticia, y lo tenemos en línea a Francisco Quiñones Cuartas. Él es director de este lugar y también presidente de la asociación. Francisco, ¿cómo va? Tavo y Luz, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy contentos. Muy contentos también. Qué lindo y qué súper necesarios que son estos espacios, Francisco. Sí, la verdad que es algo que se venía un poco postergando. En el 2018 ya teníamos un antecedente en La Mocha donde se hizo el primer encuentro también de docentes travesti trans, y bueno, ahora es un poco ampliar la mirada, porque no solamente son los docentes, sino que se han creado muchísimos espacios como Mocha Celis en todo el país, o están gestándose, y también era una necesidad de empezar a encontrar estudiantes en el país, y sobre todo después de lo que es la ley de cupo laboral travesti trans, que marca que si bien no es necesario para ingresar en el sector público, ¿no?, cuando las personas empiezan a tener quizás su primer empleo después de 40 o 30 años, las personas trans tienen la posibilidad de ingresar a un trabajo. La ley de cupo laboral justamente lo que plantea es, para ingresar al sector público no va a ser necesario, en uno de esos artículos lo plantea, que tengan finalizados los estudios, pero sí lo va a hacer para la permanencia. Entonces nos preguntamos dónde, porque si es volver otra vez a esas escuelas donde nos expulsaron, nos violentaron, a las personas LGTB en general, pero sobre todo a la población trans, que en un 80% no ha finalizado los estudios secundarios. Y esto tiene que ver no porque las personas no lo hayan querido hacer, sino porque hay un sistema educativo, y hemos escuchado infinidad de historias donde las agresiones son de parte de directivos, de parte de docentes o de parte de compañeros, en una escuela que no ha hecho el cambio necesario, la transformación necesaria, y donde justamente la población ya no quiere estar. Ese tipo de escuela ha fracasado, y ahora es el momento de un paradigma de la diversidad, y sobre todo de compañeras travestis y trans que vienen construyendo hace mucho tiempo una pedagogía travesti trans latinoamericana, y vienen a proponer un cambio de paradigma, y es ahí donde
muchísimos espacios se empezaron a gestar a lo largo del y ancho del país. Mocha Celis fue el primero en el año 2011, no solamente en el país, sino en el mundo. Y ahora, bueno, era necesario encontrarse. Luego de esta sanción de la ley, bueno, es necesario hacerse esta pregunta con mayor celeridad. ¿Dónde van a ser la terminalidad educativa y qué está pasando en esa deserción escolar? Y en este contexto de pandemia también, que dejó muy en claro estas falencias, ¿no? Estas diferencias con respecto a la accesibilidad. La población travesti trans no tiene ni computadoras, la mayoría no tiene internet, tiene un promedio de vida de 35 años, ¿no? Todavía. Entonces, desde la educación es que queremos revertir eso y muchísimas cosas más, porque hay muchísimas propuestas. Entonces, bueno, es necesario encontrarse, que nos empecemos a escuchar, y obviamente tuvimos la alegría ayer de que también nos acompañara Eli Gómez Alcorta, del Ministerio de Mujeres y Diversidad, y el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que entendemos desde Mocha Celis que esta coherencia de este gobierno nacional y popular, que retoma aquel gesto político que tuvo Silioni cuando hizo no solamente el evento de egreso de un montón de compañeras travestis y trans en el año 2014, sino la construcción de las aulas de Mocha Celis con un subsidio de parte del Ministerio de Educación de Nación en aquel momento, y esto es un poco la continuidad y la federalización de esa mirada, ¿no? Bueno, Francisco, la verdad, me hiciste pasar por muchas sensaciones y también pensé en un montón de cuestiones a medida que te iba escuchando, algo tan claro y tan contundente, ¿no? Como recién dijiste, digo, esto de la violencia, ¿no? A la hora no solo de ir a clases, digo, también cuando se van a atender, digo, a un hospital, a una salita, bueno, en fin, las cuestiones que hay que solucionar son un montón, pero pensaba y quiero ir por acá. Lo que genera, en definitiva, cuando el Estado se pone al hombro, ¿no? Redondear, ¿no? En una ley, una lucha histórica de un sector, ¿no? De una parte de la sociedad, lo que se genera, porque a veces uno, en la coyuntura diaria, se queda, bueno, a ver, con lo laboral, que es importantísimo, porque como bien decías vos, tienen una esperanza de vida de 30 y pico de años, porque la calle, ¿no? Y la prostitución es la única opción, ¿no? Y bueno, al aparecer esto del cupo laboral trans, genera un montón de esperanza. ¿Y cómo empiezan a mover las estructuras? Porque a partir de eso ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Y seguramente porque ustedes hacen esto, habrá que hacer otra cosa, y allí me parece que la cuestión comienza a tomar mucho más poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto, porque de hecho hay que hablar también de que esto no solamente está pasando en Argentina, sino que este travesticidio social del que nosotros hablamos, donde el último eslabón de la cadena es el travesticidio en manos de un travesticida, justamente, hay que hacerse cargo de ese travesticidio social, y esto es por parte del Estado, y el Estado somos todos y todas, ¿no? Me pregunto, ¿cuántas personas travestis y trans hay acompañándoles a ustedes en sus puestos de trabajo, en sus espacios de trabajo, ¿no? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer porque, digo, ¿cuál es la consecuencia de esto? La prostitución obligatoria, por ejemplo, porque las instituciones a lo largo de la historia fueron las que expulsaron a la población travesti trans, primero de las casas, a veces no directamente, sino por no saber qué hacer, no poder acompañar, una mirada, y ahí con las infancias trans, Gabriela Mancilla viene haciendo un trabajo enorme, con Lulú, que fue la primera niña que tuvo su DNI, hace ya, lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? Ya hace bastante tiempo, porque fue después de la sanción de la ley de identidad de género en el año 2012, ¿no? Esta niña fue la primera que tuvo su DNI y empezamos a hablar de infancias trans travestis, porque las hay desde siempre, pero hubo este travesticidio social, este identicidio, como dice Marlene, porque no solamente sucede esto
hoy, ¿no? Digo, sino que hay una historia. En la Argentina hubo edictos policiales hasta el año 2012 que condenaban y perseguían con días de cárcel, con contravenciones, con el delito policial, digamos, de vestir las ropas del sexo opuesto. Eran el edicto policial segundo H y segundo F, que decía vestir las ropas del sexo opuesto o escándalo en la vía pública. Y de esa forma la policía perseguía a las travestis y trans, y solo en los carnavales eran aceptadas por la sociedad. Después eran perseguidas, y muchas compañeras cuentan que entrando y saliendo, incluso antes de la dictadura, durante la dictadura por supuesto fue peor, pero incluso después también de la dictadura la democracia no ha llegado para las compañeras travestis y trans, para las personas trans en general, pero sobre todo para las compañeras travestis y trans, que tenían que buscarse en las calles la manera de sobrevivir a esa expulsión de, primero, como digo, la casa, después la escuela, y luego la policía, que se ha aprovechado de esa situación de clandestinidad, de vulnerabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, para que no les quedaran antecedentes o que no les quedaran causas, obviamente cobraban la coima para poder salir. Exacto. O incluso sexo por libertad, donde se detenía a un grupo de compañeras y obligaban a una de ellas a tener sexo o con los detenidos o con los policías. Digo, y esto no lo contábamos, ni lo inventamos, ni lo contó una persona, era un modus operandi hasta el año 2012 con la Ley de Identidad de Género, donde la identidad dejó de ser un delito y el Estado, de alguna manera, reconoció a estas identidades que son ancestrales, porque, digo, hay que empezar a discutir y charlar a lo largo de la historia por qué seguimos pensando y desde dónde se empezó a construir una sociedad binaria donde solo caben varones y mujeres que por su biología, como decía Luana, la biología no es destino, ¿no? Exacto. Pero digo, por la genitalidad se ubican socialmente de este modo, la existencia de varones y mujeres nada más, donde justamente la identidad es una construcción, sí, ¿no? Digo, es para largo y otro programa, pero trae estas consecuencias que nos afectan a todos y todas como sociedad. Tal cual, te propongo, igual todavía nos quedamos, Francisco, pero te propongo durante, no sé, los próximos días volver a hablar y profundizar en este sentido. Estamos hablando con Francisco Quiñones Cuartas, él es director de Muchacelis. Allí se está llevando adelante el primer encuentro federal de educación travestis trans. Arrancó en el día de ayer, sigue hoy y sigue mañana. Luz Salomón, Francisco, mi compañera, te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Luz? Bueno, un placer escucharte con todo lo que nos estás contando. Quiero centrarme un poquito en Muchacelis, ¿no? Y cuando arrancó Tabo la nota hablaba de esto, de que son luchas que vienen dando hace mucho. Muchacelis cumple 10 años, o cumplió en realidad a principio de año ya 10 años de su creación. ¿Qué problemas están enfrentando ahora? Porque me imagino que las inscripciones se multiplicaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita Muchacelis ahora para poder continuar, ¿no?, con esta tarea y para poder también contener a toda la gente que se está acercando y que puedan ser parte de Mocha también, ¿no? Para que, no sé, recursos, lo que sea de importante para comentar. Mira, en realidad Muchacelis se fundó el 11 del 11 del 2011, así que estamos transitando todo este año en el marco de los 10 años, pero esperemos que haya un gran festejo hacia noviembre. Así que todavía no cumplimos los 10 años, estamos transitando ese proceso. Pero sí, la realidad es que nos cambió muchísimo este último año, donde a partir de la pandemia, por ejemplo, muchísimas personas nos empezaron a plantear que no podían pagar el alquiler, porque no podían, o porque estaban por ser desalojadas, o les pasaba, no podían garantizar la comida, ¿no? Porque la mayoría, al vivir de la prostitución, quedarse en casa era un problema, y en muchos casos no había casa donde quedarse, ¿no? Entonces, rápidamente creamos lo que es el Teje Solidario, y donde se apuntaron más de 1.200 personas trans que necesitaban ayuda, y más de 300 voluntarias
y voluntarios que empezaron a acompañar y que siempre han querido colaborar con Mochacelis y de repente se dieron cuenta en ese cruce de datos que hicimos que tenían una vecina o un vecino trans o que incluso en su mismo edificio había una persona trans y no lo sabían. Y empezaron a ayudarse mutuamente y eso fue algo muy lindo que sucedió en la pandemia. Lamentablemente tuvo que ser de esta manera también porque muchísimas personas quedaron muy expuestas. La mayoría está hotelada y no tiene acceso a una vivienda propia y ni siquiera la posibilidad de alquilar una vivienda porque no tienen ingresos ni tiene ni recibo de sueldo, ¿no? Recibo de sueldo o garantías, etcétera. Pero pagan hasta 1.000 pesos por día para alquilar una habitación, ¿no? Digo, porque también ahí está el abuso, porque como si nadie te va a alquilar, entonces yo soy el dueño del hotel y el único que te alquila, pero me vas a pagar el precio que yo quiera. Entonces, todo el tiempo es ese abuso, ¿no? Armamos el Teje Solidario y eso permitió que tuviéramos que armar la asociación civil. Armando la asociación civil pudimos llegar a más cantidad de personas y se aceleró mucho el proceso de Mochacelis también, donde eso nos permitió con una asociación civil, gracias a una resolución que facilitaba el proceso, también eso tiene que ver con las políticas públicas integrales y abordajes integrales, facilitó mucho el proceso y ahí empezamos a recibir también donaciones. Por supuesto que las donaciones de las personas nos permiten comprar alimentos, comprar medicamentos para llegar a la población travesti trans. El ministro de Educación de la Nación y la ministra Eli Gómez Alcorta anunciaron la posibilidad de tener un edificio propio y eso nos coloca también en otro lugar, pero por ejemplo no tenemos el acompañamiento del gobierno de la ciudad y este crecimiento a partir de la sanción de cupo laboral travesti trans pasó de tener 30 estudiantes por curso a tener más de 100 estudiantes por curso, son 3 años, así que tenemos 300 estudiantes travestis y trans y lo más impactante también es la primaria, la escuela primaria que articulamos con Paevit. Normalmente teníamos 5 o 6 estudiantes por año y pasamos a tener 55 para este ciclo lectivo y sigue anotándose gente porque es abierta la inscripción para el programa de terminalidad primaria. El espacio es pequeño todavía y los recursos también, o sea, se necesita ampliar ese espacio. Lo que nos sucede es que, bueno, si bien vamos a tener en el futuro este espacio físico, tenemos que ampliar la planta docente. Y el gobierno de la ciudad en ese sentido no está acompañando. Y sobre todo, como cada jurisdicción tiene sus escuelas, Mochacelis, si bien es una escuela pública, no es una escuela estatal todavía, es una escuela de gestión social y la sostenemos con donaciones y con la comunidad educativa en general que sostiene el espacio, la luz, los servicios, el gas, no sé, las fotocopias, internet. Durante estos 10 años la pagamos los docentes, incluso las compañeras travestis y trans, con aportes a una cooperadora, porque queremos sostener la escuela pública, laica, gratuita, pero también con perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad sexual. Así que esperamos que el gobierno de la ciudad esté a la altura y nos acompañe también con eso. En la pandemia también nos dimos cuenta, la mayoría no tiene internet, no tiene acceso a computadoras, tuvimos que dar clases vía WhatsApp y con donaciones hacer unos cuadernillos y hacérselos llegar junto con las cajas de alimentos, pero si no hubiesen cortado el programa Conectar Igualdad o si no hubiesen cortado el programa de conectividad Plan Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires, no solamente para la población travesti trans, sino esta pandemia se hubiera atravesado de otra manera, ¿no? Porque insisten con volver a las escuelas, que fue un reclamo, pero ¿a qué escuelas? Si no las tenemos, si no han invertido en eso. Entonces, hay que hacer un cambio de paradigma en la educación también y sobre todo en la infraestructura, ¿no? En la inversión en educación es necesaria. No dejo de recordar esas palabras de qué es esto de universidades por todos lados. Bueno, no han construido ni una sola escuela ni ninguna universidad. Y es un orgullo estar hablando con ustedes también porque esas universidades del Bicentenario han marcado un cambio de paradigma también en el acceso a la educación. Bueno, este es el momento para la población travesti trans. Francisco, la última que te hago en realidad es una reflexión, ¿no? Y te pido que cierres vos. Pensaba que cuando se votó el cupo laboral, ¿no? Travesti trans, desde algún sector de la oposición, si bien no se dijo en forma explícita, estaba esa idea presente, ¿no? Que parecía esa idea,
¿no? Que estaba ahí dando vueltas, que a partir de esa ley se le estaba regalando, ¿no? Esto de bueno, la meritocracia que desaparecía, ¿no? Se le estaba regalando trabajo a un sector, ¿no? Apareció todo el tiempo. Y recién cuando te escuchaba a vos decir, che, había tres les pibes y ahora hay 100 estudiando, ya están armando encuentros de educación para muchachos, muchachas. Lo que faltaba era tener la esperanza de saber que el mañana iba a ser mejor. No, Francisco, no era una cuestión de regalar nada acá. No, esa idea de la meritocracia a mí me sorprende, sobre todo cuando quienes votan en contra del acceso a derechos están ahí y hablan de meritocracia y muchos no están formados, ¿no? Digo, no están formados ni formadas y creen que han llegado hasta ese lugar porque son los mejores, y ya nos hemos dado cuenta que eso no es así. Las argumentaciones fueron paupérrimas, no hay formación, no hay perspectiva. Entonces esto de la meritocracia me parece un poco hablar... Hay una cosa que nosotros siempre utilizamos, una historieta que se llama En bandeja de plata, que les recomiendo que la lean, que marca un poquito, ¿no? Que a veces hace creer, porque uno se quedó en su burbuja y cree que hizo el mayor esfuerzo. La población trans, en ese sentido, digo, viene siendo expulsada y ha hecho esfuerzos enormes. Hay compañeras que nos cuentan que para poder sostener la escolaridad y no quedarse afuera, han tenido que ir a un baño en una estación de servicio unas horas antes y unas horas después, porque en la escuela no iban al baño porque los baños eran de varones y de mujeres, y donde ella creía que tenía que ir era escupida, violentada, maltratada, y donde la obligaban a ir hasta ha sufrido un abuso, ¿no? Solo por haber baños divididos de esa forma y donde no se siente donde tiene, digamos, no encaja en ese mundo binario, ¿no? Entonces no iba al baño directamente para sostener la escolaridad, y no lo logró, ¿no? Intentó hasta el último año y no lo logró porque la violencia era extrema, o de docentes de decirle puto a una compañera delante de todos sus compañeros, ¿no? Y a los 7 años tuvo que abandonar la escuela. Son muchas las historias de violencia que hicieron que las personas no pudieran llegar a completar sus estudios y no pudieran seguir estudiando, y se le han robado todos sus sueños. Incluso Mochacelis lleva el nombre de una travesti tucumana que fue asesinada de 3 tiros por parte de la policía por no querer pagar una coima, parada en la zona de Flores, y en Luana Berkins contaba que ella no sabía leer ni escribir y que sus compañeras, cuando las detenían con los edictos policiales dentro de la cárcel, le enseñaban a leer y escribir, ¿no? Entonces es tremendo pararse en ese lugar para quitar derechos, y después se arrepienten, porque hemos escuchado a Gladys González, creo que fue, argumentar que se equivocó en matrimonio igualitario y pensaba distinto y votó en contra. Ayer se cumplieron 11 años de matrimonio igualitario. No hay tiempo para arrepentirse después, ¿no? Digo, me parece que... Totalmente, Francisco, si totalmente. Un derecho a una persona, pasó ese momento, entonces... No, y además cuando escuchás, como bien decías vos, ¿no? Esos discursos que están totalmente carentes de información, significa que ni siquiera, digo, porque quizás hasta ese momento que se te presenta la oportunidad, no sé, por falta de empatía, por lo que quisiéramos imaginar, bueno, no sabías, ¿no? Cómo era la realidad. Pero si tenés un poquito de amor y si supuestamente elegiste a la política para transformar la vida de las personas, bueno, por lo menos cuando ya sabés que viene esa ley, infórmese un poco, señor, señora, muchacho, muchacha, porque después es fácil arrepentirse 10 años después, ¿no? Así cualquiera. Es que para estar a la altura de las circunstancias, me parece, y desde ese lugar es salirse de la vida que uno claro, tiene, ¿no? Hay que empezar a pensar en el otro, en la otra, en la vida de otras personas, y eso en todo sentido, ¿no? Hay que hacer una reforma en los hospitales también. En este momento la población le cuesta un montón poder acceder a la salud,
y en la pandemia quedó expuesta a esta situación, pero claro, si vos no te atendés en un hospital público y no lo ves y no lo vivís y cotidianamente no lo transitas, no podés entender cómo funciona. Entonces, legislar es complejo, y si no te asesorás, no te encontrás con otras personas, no compartís y hablás desde tu privilegio, legislás desde tu privilegio, y la verdad es que sí, es una cuestión medio clasista, porque vas a legislar para tu sector, para tu clase a la que pertenezcas. Y justamente en el Congreso eso es muy importante, y qué bueno que estamos hablando de esto, porque se están cerrando las listas y no hay personas travestis y trans, no hay negras, negros, migrantes, pueblos originarios que pueden ir a discutir justamente en un Congreso diverso, ¿no? Representan siempre una misma clase social y hay que dar esa discusión también, porque si no, cuando las legisladoras están lejos de sus pueblos, representan otros intereses, ¿no? Terminan representando otros intereses. Y por suerte, hay una mirada de ampliación de derechos y nunca más podemos permitir que gobiernos que quitan derechos, porque siempre son los mismos sectores, vuelvan a ganar el espacio, porque bueno, después nos terminan gobernando las empresas, y eso es bastante lejos de nuestros intereses, ¿no? No hay nadie que represente nuestros intereses. Francisco, también hay que hacer una mirada ahí. Te agradezco mucho y hacemos la promesa de volver a conversar, como para repasar un poco la síntesis del encuentro y cómo anduvo, y seguir profundizando esta cuestión, porque creo que hay que darle visibilidad, y me parece que un poco también lo que sucede, ¿no? Digo, ya de parte de la sociedad, muchas veces tiene que ver con que no está visible esa cuestión, ¿no? Y hay falta de información, y a partir de eso quizás alguno levanta la guardia, bueno, y se terminan viendo algunas cuestiones o escuchando, ¿no? Algunas cosas, me imagino que sabrás más que yo, Francisco, que te da mucha bronca. Pero hablemoslo otro día, ¿te parece? Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Me parece muy bien, les agradezco muchísimo y les pido que lo puedan seguir los 2 días que quedan, por el canal de YouTube de Mochacelis, o toda la información en nuestro Instagram, en Mochacelis también, o en el Facebook nos pueden encontrar, así que les esperamos. Gracias Francisco. Un fuerte abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.